tú ves estos, los apuntes bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, aquí donde estábamos, creo que ya habíamos visto el precedente bíblico y estábamos ya para ver esto. Entonces, las primeras dos evidencias son pues precedentes del Antiguo Testamento. Ahora viene el Nuevo Testamento. Y el sacramento de la confesión se basa sobre todo aquí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Ya hemos visto en lo anterior, en clases previas, que se trata de cómo la iglesia puede establecer reglas o procesos, ¿verdad? Porque Dios le dio esa autoridad, pero también se aplica a los mismos pecados. Es decir, la iglesia puede decidir cuándo perdonar o retener un pecado, porque el mismo Cristo le dio esa autoridad. Pero, como ustedes saben, es para un protestante. Entonces, este versículo combinado con son muy potentes, porque acá Jesús está hablando a San Pedro. Y a veces ellos dicen, bueno, eso es Pedro, pero ¿cómo saben que los demás? Porque 2 capítulos después dice exactamente lo mismo a todo el grupo de los apóstoles. Es muy importante esto. Y así que si fueron, como sabemos, los primeros 12 sacerdotes y obispos, esto también se aplica a todos los ordenados. ¿Salud? ¿Eso aplica al matrimonio? Sí, también. Es decir, o sea, es en general a los sacramentos. Ajá. Yo pensé que era específico del matrimonio. No, en general. Y no solo a los sacramentos, sino todo el derecho canónico. Sí. Uh-huh. Pero más importante aún, porque aquí se trata de la autoridad, que es más general. Si vamos a bajar a la confesión, específicamente, muy importante este versículo. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer. Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, es después de la resurrección. Y Jesús se les aparece en el cenáculo. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Viene algo implícito aquí importantísimo. ¿Por qué? ¿Cómo puede un apóstol o un sacerdote perdonar si ni siquiera sabe qué perdonar? Es decir, si yo llego con un sacerdote y le digo, pues, perdóname mis pecados. Él no va a poder, ¿por qué? Porque no he dicho nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, a diferencia a los protestantes que dicen, pues yo confieso con Dios directamente. Pues aquí Jesús mismo está diciendo implícitamente que hace falta declarar los propios pecados, ¿verdad? Y ahora estamos muy acostumbrados a confesiones privadas. Pero ustedes saben que hasta el IV siglo eran públicas. Las confesiones. Sí. Eran públicas. Es decir, decías tus pecados en grupo y oían. Imagínense. Y no solo las confesiones, las penitencias eran públicas. Así que nosotros tenemos suerte ahora, ¿verdad? Pero así era en la iglesia antigua. ¿Y se decían en la lengua nativa o en latín? Bueno, en el idioma que hablaba la gente. Porque claro, la confesión no exigía que hablaran latín, porque no sabían el latín. Sí, dime. ¿Dónde tienen que oír el pecado? O sea, ¿dónde dicen? No, es implícito. Es implícito, exacto. ¿Implícito en dónde? Bueno, explícale
Ale, explícale por qué. A ver. Porque ¿cómo podrían perdonar los pecados si no escuchan y no les dicen cuáles pecados? ¿Qué perdonarían? Entonces, por eso es implícito Ujú. que tienen que escucharlos para poder perdonar, ¿no? Exactamente. Yo me siento parte. Muy Sí, buena. pero en mi cabeza no entra. Ah. Pero yo hago que Bueno, no sé cómo que digo, pues ya me arrepiento ya, ¿no? No, es como si, por ejemplo, llegara uno de mis hijos y me dijera, Perdóname. mamá, o sea, perdóname, por favor, perdóname y ayúdame a reparar lo que hice. sí, Pues, ¿qué oh, hiciste? ajá, exacto. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, o sea, tú perdóname y ayúdame a repararlo. Pues, ¿qué hiciste? Sí, Sí, ya. No, pero empezando Por a- ejemplo. Muy buen ejemplo. Así, es mamá. Ok, ya entendí. Eso mata todo. Se queda muy- Qué bonito. Bueno, pasamos ahora a otra evidencia que sale también del Nuevo Testamento. Y es Santiago 5:16. Y aquí dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Pues hay dos cosas aquí en lo que acabo de leer. Como ustedes verán, ese último, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, tiene todo que ver con lo que ya vimos con los santos, ¿verdad? Y la intercesión. Pero para este tema concreto, mira, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Ya vemos que los primeros cristianos ya tenían esa costumbre de decir los pecados así entre sí, ¿verdad? Y claro, en presencia de un sacerdote que les daba la absolución. Pero el punto es también, sobre todo con protestantes, si ellos aceptan lo que dice Santiago, ¿verdad? Pero no quieren aceptar la confesión, puedes hacerles la pregunta, ¿por qué te cuesta tanto que nosotros confesemos a uno y que los primeros cristianos confesaban a todos, ¿verdad? Es decir, tú confiesas tus pecados a todo el grupo, van a decir que no, ¿verdad? Por supuesto van a decir que no. Así que ahí puedes discutir un poco, ¿verdad? Y no para ganar, es para que vean que somos razonables, ¿verdad? Y para que a lo mejor piensen después, quizá la Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, son las inferencias principales de la confesión sacramental. Y por último, 2 Corintios 5:16. Y dice San Pablo, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, según la carne, sin embargo, ahora ya le conocemos así. Yo creo que tengo algo escrito mal, porque eso no tiene nada que ver. Dame un segundo y lo arreglaremos. Sí, después empieza en el 18 dice. En el 18 dice, ¿verdad? Sí. En el 18 dice, sí, tengo escrito mal aquí, porque es del 18 al 21. ¿Qué dice el 18? El versículo. Sí. Entonces, y gracias. Dice que el ministerio de la reconciliación, y ese ministerio es como una referencia explícita ya de San Pablo a un sacramento que ya tenían. Es decir, en la iglesia antigua ya tenían este sacramento. Y ya era una práctica común. Y luego sigue, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Cristo nos dio, a través de los apóstoles, esa autoridad. Y, un momento, y viendo a lo que vimos en cuanto a los sacramentos en general, lo bonito de la confesión es que tenemos la certeza, ¿verdad?
ese momento de la absolución. Sí, amor. ¿Y qué tan frecuente tendría que ser así como lo idea como de confesión? No había una confesión requerida. Eso también vino en el cuarto siglo, que la iglesia estableció la frecuencia mínima de una vez al año. Sí, bueno, pero eso es ridículo. Bueno, pero sigue la misma frecuencia, según derecho canónico. Como para nosotros, como un denominador. Es decir, ¿qué recomiendas? Pues, pues yo creo que sí. Yo creo que la confesión, el sentido ahora es que es delicadeza de conciencia. Y aunque no tenemos que confesar pecados veniales, nos conviene, ¿verdad? Entonces, pues, yo diría una vez al mes, pero unas consagradas a lo mejor quieren hacer 2 veces al mes. Yo creo que esto depende un poco del estado de vida, ¿verdad? A mí antes un padre me decía, una vez a la semana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, Sí. ¿quién te decía? Y- El Opus me decía, te tienes que confesar una vez. Sí te veía, Una vez a la semana. O sea, yo llegaba con el Sí, párroco cada 2 semanas y me veía y me decía, ¿otra vez tú? Regresa, vete a tu casa y regresa. Sí. Y yo, pero pues sí, llegaba, claro que llegaba con mis 3 chiquillos así, ¿no? Y él se la pasaba más jugando con ellos que oyendo mi confesión. Ajá. Me decía, no, tú vete, regresa en un mes. Sí, depende de la persona, ¿verdad? Yo también durante unos años hacía eso, una vez a la semana, y cada semana llegaba y era como, a ver, ¿qué voy a decir? No, ¿verdad? No para decir que no tenía nada, pero que Claro, pero es muy difícil hacer una. exactamente. Entonces, y Dios sabe eso. La frecuencia a lo mejor depende de cada uno. Sí. Pero una vez al mes, yo creo que una vez al mes puede ser bueno para muchas personas. Sí. Sí, no, y luego también pienso yo que a veces entra un tema de culpa, porque a mí me pasó casi que me quedé a confesar cada 3 días porque traía como una culpa y pues no era sano. tampoco. No era sano, sí. Era escrupulosidad, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, la confirmación. Entonces, como los demás sacramentos, sabemos ya de qué se trata, pero ahora vamos a ver de dónde sacamos eso, de la Biblia. Jesús mandó el Espíritu después de su ascensión. Entonces, como primer punto, así para poner contexto a este sacramento, tenemos que recordar que Jesucristo y su obra de salvación, pues eso se dio en 2 momentos distintos. Primero, todo el evento que es Jesús, de la anunciación hasta la ascensión. Eso, muy importante. Pero hubo otro momento que fue desde Pentecostés y en adelante. Es decir, a lo mejor no sabemos por qué, pero así el Padre quiso hacer las cosas. No tuvo que hacer las cosas así, pero quiso. Es decir, Jesús pudo haber mandado el Espíritu así nada más, pero Él prefirió esperar hasta después de su ascensión. Es que para no quedarse solo. A lo mejor para no quedarse solito. Sí, Puede ser. Pero, ¿por qué aclaro esto? Porque igual que es nuestra redención así, se dio en 2 pasos, igual nuestro inicio al catecismo y a la iglesia viene en 2 pasos, es decir, primero el bautismo y después la confirmación, ¿verdad? Y no hay 2 pasos en las otras iglesias cristianas. Entonces, primero vamos a ver las evidencias escriturales. Pero No hay ninguna confirmación, no hay confirmación en ninguna iglesia cristiana. en las iglesias cristianas más cercanas al catolicismo, sí, que son las luteranas y los anglicanos. Luteranos anglicanos. Ellos sí tienen bautismo, confirmación, incluso tienen una comunión, pero no es una comunión sacramental. Y también su confirmación es un ceremonio
pero no tiene el mismo peso. Entonces, en Juan 16, 7, vamos a ver aquí lo que dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Así que Jesús puso como esta condición para que reciban el Espíritu Santo, yo me voy primero. Así quiso hacer las cosas y también así quiso tener momento de bautismo y momento de confirmación. Yo creo si vamos a examinar puntos prácticos y a ver, pues, ¿por qué Dios? ¿A qué se te ocurre? Hace sentido en un punto, que es, cuando eres bebé, no das tu consentimiento. Claro, los papás lo dan, ¿verdad? Por ti, por tu bien. Pero confirmación, das el propio consentimiento. Entonces, es como el modo de completar el bautismo de una manera consciente. Juan 7, 38 a 39. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Ajá, sí. Pues en base a eso que nos estás diciendo, que porque cuando eres bebé no das tu consentimiento, ¿no podría hacer eso como al momento de los cristianos, de por qué no haces tu bautismo cuando ya estás consciente? Exactamente. Y es precisamente por eso, Ale, que ponen objeción al bautismo de los infantes. ¿Te acuerdas cuando vimos eso? Sí. Y los argumentos en contra que ya vimos, ¿verdad? Fue porque Jesús mismo quiere. Que también a los Ajá, infantes. sí. Ok. Sí. Pero es como querer esperar que tu hijo crezca para que escojas un kinder. Ah, no, claro, sí, o sea, sí comprendo esa parte, Sí. pero lo que me hace, o sea, lo que me llama la atención es como esta parte de que es como un anexo al bautismo porque ya eres más consciente, no lo estaríamos nosotros, o sea, no les estaríamos dando herramientas a los cristianos entonces para que refutaran aquella parte. ¿Sí No. me explico mi- Sí, te explicas. mi pregunta? Yo creo que no es como una concesión a ellos, sino más bien es una manera de mostrarles que también nos importa el consentimiento. Ok. Sí. Ajá. Entonces, Juan 7, 38. Y aquí dice, Joe, perdón, ¿podrías repetir lo último? sí, ajá. Que lo último que le dijiste a Alice, que se cortó. Entonces, ¿preguntas lo que preguntó Ale? Sí, nada más la última respuesta que no me había quedado claro que era el consentimiento, y, o sea, que sí, o sea, es como esperar a que tu hijo crezca para meterlo al kinder, pero entonces, ¿qué fue después? Entonces lo que fue después es como Ale estaba preguntando, pues, eso de dar lugar al consentimiento no es como conceder a los argumentos de los protestantes. Entonces lo que yo le dije fue, no, es más bien mostrarles que sí nos importa ese elemento del consentimiento, aunque no es necesario para el bautismo. Ok. Gracias. Ok. Bueno, si todavía tienes una duda, me preguntas después. Sí, gracias. Ok. Ajá. Entonces aquí dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Juan es muy explícito aquí, porque dice, no había llegado el Espíritu. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo no lo había mandado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues igual que un niño, un bebé bautizado, ¿verdad? Sí está en la iglesia, pero no tiene la plenitud de la vida trinitaria en él. Pues igual los apóstoles, ahí incluso vivían con Jesús. ¿Qué más quieres para estar unido con Cristo? Pero les faltaba. Y lo que les faltaba fue el Espíritu Santo. Un poco lo que estoy diciendo es que
lo que pasó a los apóstoles es que lo que pasa a cualquier católico. Recibimos esa iniciación en 2 pasos, igual que ellos. En el Nuevo Testamento vemos que el bautismo y la confirmación se daban en momentos distintos. Este es un punto que muchos no tienen muy claro. ¿Y ¿Okay? recibimos esa iniciación qué? En 2 pasos. Gracias. Ujú. Entonces, lo vamos a ver aquí en Hechos 8, 14. Pedro y Juan en Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí tenemos evidencia clara de personas bautizadas cristianamente, no confirmadas. Porque si hubieran sido confirmadas, pues no hubiera tenido sentido este paso. Entonces, ya desde entonces confirmaban a las personas. Y luego en el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra vez evidencia. ¿Por qué? Porque no imponían las manos en un bautismo. No, era nada más agua, te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ok, pero eso de imponer las manos ya es otra cosa. ¿Y qué otra cosa es? Confirmación. Y a propósito, Paula, ¿ya fue confirmada tu hermana? A ver el chat. A ver qué dice. Sí. Ok. No, es que no tiene micrófono. Qué padre, Paula. Ok. Pues nos da mucho gusto. Qué bueno. Ok. Es bien bueno. Sí. Ok, entonces vemos que hubo un sacramento distinto del bautismo y que requería imponer las manos. Vamos a ver Hechos 19, 1-6. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, es decir, Pablo les bautizó cristianamente. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vemos claramente dos pasos distintos, ¿verdad? Sí, Jiménez. Tengo una duda yo. O sea, aquí hablando de Juan el Bautista, cuando Jesús es bautizado por Juan, recibe el Espíritu Santo, ¿no podría ahí entender los cristianos que pues, como que se da, o sea, si Cristo mismo al recibir ese bautismo recibe el Espíritu Santo, como que pues, sí. podría pasar lo mismo con todos nosotros? Sí, bueno, 2 cosas ahí con el bautismo de Juan, que tiene 2 significados. El primero es que Jesús quería identificarse con los pecadores. Por eso se puso en la misma fila que todos. E incluso a los ojos del público era un pecador más. Pero eso quiso porque quiso ser uno de nosotros, ¿verdad? Identificarse con nosotros. Pero segunda cosa es que
cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Lo que él recibió no fue el bautismo de arrepentimiento, sino que él mismo fue ungido con el Espíritu Santo por el Padre. Si quieres ver una cosa así, es como, eso fue el momento de ordenación sacerdotal de Jesucristo, ¿verdad? Y además es una manifestación clara de la Santísima Trinidad, porque voz del Padre, mano del Espíritu Santo, y Cristo es ungido con el Espíritu Santo. El mismo nombre Cristo significa ungido, pero la unción tuvo lugar en ese momento. Pero para contestar tu pregunta, no fue un bautismo de arrepentimiento. Aparentemente sí, a los ojos de las personas, pero en realidad no. O sea, ¿se puede decir que el bautismo de Juan era como la confesión? Dices antes de que existiera. Ajá, sí, exacto. Era como una forma de reconocer en público los propios pecados. Sí. Tú decías esta cita, entonces, por el dice que fueron bautizados por primera vez. Sí, pero Entonces, mira, Tere, sí, fueron bautizados no cristianamente, pero luego sí viene el bautismo cristiano en el versículo 5 y viene la confirmación en el versículo 6. Porque les imponen las manos después. Ajá. Sí. Así que la confirmación es bíblica, no es una invención de los católicos, como los mismos protestantes a veces nos acusan. Efesios 1:11. Entonces, dice, también en él, en Cristo, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mira lo que dice aquí, fuisteis sellados. Ya hemos visto eso de la imposición de manos, pero ahora hay referencia a ese óleo, el crisma, que usan en la confirmación. Es decir, ya desde entonces había imposición de manos y óleo. ¿Sí dice óleo? Aceites. Aceites. ¿Es igual? Ok. Pero eso es el significado de sellar. Es el significado clásico de esa palabra y es lo que querían decir aquí. ¿Sellados con qué? Con aceite. Hebreos 6, primero a tercero. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. ¿Qué quiere decir aquí? Que imposición de manos no es igual a las cosas básicas que incluyen el bautismo, sino que imposición de manos, es decir, confirmación y ordenación sacerdotal, son como de la madurez de la fe. Y eso sí también es importante. Vemos claramente que hay dos pasos de iniciación. Guardamos las preguntas para el final. Las preguntas rápidas se hacen en cualquier momento. Las más largas para la otra sesión. ¿Tienes una rápida? Bueno. O sea, ¿cuándo entonces empezó a hacer la confirmación para adultos? Porque ya ves que antes se las daban a los bebés de una vez para terminar con todos
sacramentos Sí. y todo. Es que había diferentes momentos en la iglesia. Siempre había también confirmación de adultos, pero luego por conveniencia, ¿verdad? Sobre todo en los tiempos medievales, por conveniencia lo hicieron todo en el mismo momento. Pero eso no era ideal y tampoco era la práctica de los primeros cristianos. Sí. Matrimonio. Muy interesante este sacramento. Mi esposa ya emocionada aquí. Matrimonio. ¿Y por qué es interesante este sacramento? Porque es el único de los 7 que existía antes de Jesús. Y lo que quiero decir con eso es que como institución ya existía, pero como sacramento eso vino con Jesús. Pero con ningún otro de los 7 tomó algo existente, sino que instituyó algo nuevo. Entonces, vamos a ver los inicios en Génesis. Y pues, la base escritural del matrimonio viene desde Génesis. Y se menciona aquí. Entonces, en Génesis 2:24, dice Yahvé, bueno, más bien dice el que escribió el libro. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es el significado sacramental aquí? Bueno, es el significado humano de matrimonio. Después vendrá también ese significado sacramental. Pero aquí en Génesis, lo importante es que primero, matrimonio es entre hombre y mujer. No es entre hombre y hombre, ni entre dos mujeres. Viene muy claro aquí en Génesis. Pero también, es más, serán una sola carne. Serán una sola carne. Es decir, no solo se unen en el acto marital, que es como el símbolo y el cumplimiento de su unidad, sino en el mismo acto de casarse ya. Tienen esa unión no solo corporal, sino también espiritual, ¿verdad? Luego, pues vamos a ver en el Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Importantísimo lo que dice aquí, aunque se nos puede pasar. Creó al hombre a semejanza de Dios y inmediatamente después dice, varón y hembra los creó. Y después dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, le puso por nombre Set. Pero, ¿qué quiere decir eso de varón y hembra? Quiere decir que el mismo hecho de que somos o hombres o mujeres, ya de por sí es una imagen de Dios. ¿Por qué? Dios es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es un intercambio de un amor mutuo y total, de un darse al otro 100%, y así una unión completa. Es decir, antes de que existieran los géneros y el sexo, existía Dios, que tenía una unión, no vamos a decir una unión sexual, más bien una unión de la que el sexo es imagen. Es decir, nosotros en nuestros cuerpos, y esto enseñaba Juan Pablo II, en nuestros cuerpos, como hombre o mujer, ya somos imágenes de la Santísima Trinidad. Y la complementariedad que existe entre marido y esposa es reflejo de la Trinidad. Eso quiere decir, y según esa diferenciación de personas que existe en Dios, hay diferenciación de sexos en el hombre.
así como un poco las bases teológicas del matrimonio. Juan Pablo II dedicó sus audiencias semanales a estos 2 versículos durante un año. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de la profundidad de todo. Y si ustedes ven ahora, qué triste es toda esta ideología del género. Es decir, si eres mujer pero quieres ser hombre, ok, eres hombre. O al revés. Como si fuera algo así. No saben que nuestro sexo no es algo que tenemos, sino es algo que somos. Porque Dios nos creó así. Somos, ¿verdad? No eres Jime que tienes feminidad, eres mujer, ¿verdad? Es parte de lo que somos. Entonces vamos a ver un poco más la evidencia escritural. Estaríamos una clase de matrimonio, sería toda una semana, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, puede ser otra clase. Sí. No, la teología del cuerpo viene de Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, de Juan Pablo II, sí. Y es padrísimo. Sí, está bien padre, sí. Y habla también de otras cosas, de la unión, también habla de la anticoncepción y cosas bien concretas. Bueno, yo he tomado muchas clases así en mi maestría, pero no, todavía no he dado clase en eso, pero a lo mejor en el futuro. Puede ser interesante, ¿verdad? Sí. Próximo año, no sé. Vamos a ver. Ok. Entonces. Todas se van a querer casar y vamos a dejar alguna sin vocación. No, es cierto. Para las largas. Okay. Entre los dos van a tener. Okay. Mira, que aquí puse 4 capítulos enteros y por supuesto no vamos a leer los 4 ahora. Pero ustedes tendrán la idea solo con los primeros versículos. El cantar de los cantares de Salomón. Sí, mira cómo empieza. Que me bese con los besos de su boca. Así empieza el libro, así empieza. Porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Lo que quiero decir es que en todos estos capítulos hay mucho lenguaje romántico, ¿verdad? Y de hecho es un libro muy erótico. Pero ¿por qué es importante esto? Porque a través de este libro, Dios quiere decirnos que el sexo es bueno y el matrimonio es bueno, ¿verdad? E incluso se puede aplicar a la vida consagrada. ¿Por qué? Porque la vida consagrada es también dar el don del sexo al amado. Pero es sagrado eso, ¿verdad? Y el simbolismo o significado más profundo del cantar, de los cantares, es que así nos ve Dios, es decir, somos como iglesia su esposa. Y es un amor de donación plena, igual que debería de existir entre marido y esposa. ¿No? Así que sí, es una exaltación del amor humano, pero no como algo mundano, sino como algo divino, porque Dios mismo lo instituyó. Pero es que no es simbólico, ¿verdad? ¿O sí? El cantar de los cantares tiene dos niveles, ¿verdad? El nivel en sí, porque nunca menciona a Dios, es decir, al nivel superficial, solo se trata de 2 esposos muy fieles que se aman mucho, ¿verdad? Y apasionadamente. Pero el nivel más profundo es que sí, es una alegoría para la relación que existe entre Cristo y la iglesia, o que existía entonces entre Yahvé y los israelitas. Ajá. Ahora vamos a ver las bases del Nuevo Testamento, del matrimonio.
Entonces, como ustedes ya sabrán, la boda de Caná es muy importante para esto. Y no voy a leer todo el pasaje porque ya lo sabemos bien, pero sabemos que el primer milagro de Jesús, primer milagro público, tuvo lugar en este contexto. Incluso no tenía planes humanos, vamos a decir, para hacerlo ese día, pero vino la intercesión de la mamá y no pudo decir que no a la mamá. Pero, ¿qué significado tiene esto para nosotros? Viene muy claro en el catecismo. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre con ocasión de un banquete de boda. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Es decir, lo que hace Jesucristo es toma una institución humana ya preexistente y la santifica y la eleva a un camino de santidad excelente, ¿verdad? Que a fin de cuentas es el camino de santidad de la gran mayoría de los católicos. No quitando nada en absoluto a la vida consagrada, que es excelente e incluso en muchas maneras superior a la vida matrimonial. Pero lo que sí es importante, si casados o no, ¿verdad? Hay que reconocer que es un camino a la santidad. Y Jesucristo lo instituyó así. Mateo 19, 3 a 9. Aquí Jesucristo menciona unas características de este matrimonio sacramental. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Luego dice Jesús, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Deja muy claro aquí que es indisoluble esta unión entre los esposos. Y deja también claro que lo que dice Jesús es algo nuevo. En la ley antigua existía divorcio, pero en la ley nueva de Jesús no existe. Y no vamos a hablar ahora de la nulidad y todos esos casos, porque eso es todo otro tema. Pero en un matrimonio bien sacramental, simplemente no existe el divorcio, ¿verdad? Y es un carácter que Jesucristo dio al sacramento. Efesios 5, 25 a 32. Ustedes habrán oído muchas veces en la misa esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama,
porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué está tan hermoso esto? Porque Pablo está diciendo ya claramente que el sacramento de matrimonio es tan santo que es una reflexión, una imagen de amor entre Cristo y la iglesia. Pero lo que sigue es aún más importante. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo, exactamente, se repite. ¿Por qué? Porque es súper importante. Y igual que Jesús repetía eso, Pablo hace lo mismo. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Súper importante y algo que pocos reconocen. Es que en griego, misterion tiene dos sinónimos. Misterio, sacramento. Tanto así que en la iglesia griega no se refiere a los 7 sacramentos, sino a los 7 misterion. ¿Y por qué es importante? Porque Pablo quería decir que el mismo matrimonio es sacramento. El Pablo mismo ya desde entonces reconocía que era uno de los 7 sacramentos. Usó la misma palabra, misterion. Apocalipsis 19, 5. Se trata ahora de, del cielo, ¿verdad? Y cómo será la vida en el cielo y la fiesta en el cielo. De qué tipo de fiesta será. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La vida eterna es una gran fiesta de bodas. Qué padre, ¿no? Pero ¿qué significado tiene también? Que el valor divino del matrimonio es tanto que la imagen de fiesta de bodas es la esencia real de la vida que vamos a tener en el cielo. Más bien el cielo será como la consumación del matrimonio que existe entre Jesús y la iglesia. Una realización plena del espíritu y del cuerpo. Y misteriosamente también una realización plena de nuestra sexualidad. No sabemos cómo, no importa. Sabemos que Dios es fiel, que somos cuerpos y almas, que será consumación de matrimonio entre Dios o Cristo y la iglesia, que ha de ser también un cumplimiento de todos nuestros deseos, incluso los que ni nos imaginamos. Piensan en lo mejor que puedes imaginar el cielo y será mucho mejor que eso. La vida eterna. La vida eterna. No, me gustan las bodas de aquí. Sí. Pero por eso también iba a decir que, o sea, qué fuerte que hemos perdido tanto el sentido de la boda. O sea, como que sí lo hemos mundanizado mucho. Mucho. ¿Y por qué? Porque ya no hay respeto por el sacramento. Es decir, el matrimonio se ve como algo provisional. Me gustas ahora, pero en 2 años nos divorciamos. Es decir, no hay ese sentido de lo sagrado ya en el matrimonio. Y pues qué triste, ¿no?
tenemos que renovar eso, ¿verdad? Poco a poco. O sea, necesitamos buenos. Sí, y pues necesitamos personas que van a ser fieles a su vocación, lo que sea. Su vocación. A su vocación. Ahí está, ahí está. Y como dice Mónica, ¿verdad? La felicidad no es cuestión del estado de vida. Eso sí es importante, pero a fin de cuentas la felicidad viene del amor y el amor se puede vivir en cualquier estado de vida. De hecho, estamos todos llamados a vivir el amor. El matrimonio homosexual, como unos puntos últimos, simplemente no es matrimonio. Ahora, pues, yo no sé cómo está la situación en México, pero desde 2015 en Estados Unidos se reconoce a nivel federal los matrimonios gay, que tienen todos los derechos que tienen los demás matrimonios, ¿verdad? Pero el problema es que es una broma decir matrimonio. No es. Es tan ridículo como decir, ok, esta taza es coche. Sí, es coche porque yo digo que es coche. Ajá. Y porque podemos ver, sí, coche. Es ridículo. Sí. Yo no puedo definir esto. Es algo, pero matrimonio no es. Sí. Pero otra vez, ¿por qué? Porque se ha perdido ese sentido de lo sagrado que existe entre marido y esposa, ¿verdad? Y si pierde eso, todo lo demás es permitido. ¿Sí? La homosexualidad como orientación no es pecado. Eso ustedes ya saben. El pecado consiste en tener relaciones sexuales contrarias a la religión. Eso quiere decir que una persona con esa orientación puede ser o llegar a la santidad mayor, ¿verdad? Pero esa persona está llamada a vivir el celibato, ¿verdad? Y a veces las personas dicen, no es justo, está condenado al celibato. No, pues, pero uno que nace ciego, eso tampoco parece justo. Pues así nació ciego. Así que su cruz es vivir toda la vida ciego. Es la cruz de una persona que tiene esas orientaciones sin culpa ninguna. Su cruz y su llamado es, pues, vivir el celibato. Uy, Sí. tal vez es un poco mensa mi pregunta, pero, o sea, ningún tipo de muestra de afecto estaría bien. ¿Cómo? Ninguna muestra de afecto, o sea, si tienes una orientación A, estaría bien. No necesariamente, ¿verdad? O sea, un beso o así. Bueno, yo creo que eso es una cosa que depende mucho de la pareja, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, una pareja de hombres que viven juntos en Arizona y saben, los dos saben que son, ¿verdad? Así, homosexuales. Viven castos, viven juntos, pero viven en castidad. Se permiten agarrarse de mano, ¿verdad? Viendo tele están agarrados de mano. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Se permiten besitos de vez en cuando, pero nunca se permiten besos así apasionados porque no quieren ponerse en ocasión de pecado. ¿Me explico? Claro, pero sí, y siguen practicando su religión católica, o sea, por eso se han eximido de... Van a misa diaria, ¿verdad? Son un testimonio impresionante de cómo, sí, ¿verdad? De cómo es posible incluso con esta cruz llegar a la santidad, ¿sí? Alguna vez nos habían dicho yo que por ejemplo ellos, que tú sabes que viven así, Sí. no tienen por qué ir a la iglesia porque entonces se escandalizan al resto de las personas y entonces Sí. por motivo de escándalo no deberían ir. Bueno. Pero entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, o por motivo de evitar el escándalo no deberían de ir o deberían de vivir aparte, que es algo que ellos tienen que discernir, ¿verdad? Pero no es pecado que lo estén No. haciendo así. No, sobre todo porque el párroco sabe, es decir, el párroco los conoce muy bien, ¿verdad? Así que es algo que ellos tienen y que el sacerdote sabe y que reconoce que viven así y no lo ve como un escándalo para los demás. Más bien, él los pone como ejemplo,
¿Me explico? Entonces, no es escándalo, es al contrario, es un testimonio. Sí. ¿Y por qué dices cruz? Porque es como una enfermedad. No, es porque les puede causar sufrimiento, ¿verdad? Igual que aquel que nace ciego, le puede causar sufrimiento. Pues es una cruz en ese sentido. No que están enfermos, pero simplemente que les puede causar sufrimiento. Sí, tienen que ir en contra de ellos para no hacer más. ¿Me explico? Sí. O sea, como que también es parte de la cruz, ¿no? Y Parte de como la cruz. iglesia también, en lugar de ser como un juicio, sino Sí. sería más como una admiración, o sea, Sí, ¿no? sí, Ajá, exactamente. como así, no sé, o sea, como, Sí, pues, ¿qué te va a escandalizar si tú vivieras en lo tuyo? sí. Pues ellos saben. Sí, yo creo que para la gran mayoría de personas así, lo más prudente es vivir como solteros, ¿verdad? Solos. Pero hay algunos como estos amigos que han encontrado lo suyo, ¿verdad? Pero no creo que eso sea para muchos, sino para Sí, pocos. pues es como una pareja, o sea, intersexual, que se van a vivir juntos, pero pues obviamente no es recomendable. No es recomendable. Se pueden poner en relación. Exactamente, Claro, sí. Si Sí, deciden que así son castos. así es. Y, fuerte. o sea, eso por ejemplo de es que sí, como que esa parte de que sea cruz, o sea, digo, sí, como que había también mucha controversia en decir, pues sí, con un tratamiento, o sea, pues al final todos tenemos que pelear contra nuestra naturaleza, ¿me explico? Sí. Y ellos, pues tienen una naturaleza, ¿cómo Sí. decirlo? Vaya totalmente contra su naturaleza, pero no en un sentido positivo, sino negativo. Exactamente, sí. Es muy buen punto eso, Porque porque digo, ¿por qué lo dejas fluir si al final todos tenemos como que... todos, ¿verdad? Todos tenemos eso, ¿verdad? Incluso, pues, los casados tienen tentaciones, ¿verdad? Ajá. Pueden ir a trabajar, ¿verdad? No está la esposa. Siempre hay tentaciones, pero ¿qué? Van a, simplemente porque sienten una atracción a otra persona, van a dejar su matrimonio. No. Igual, como dice Terry, todos llamados a la castidad, algunos célibes, otros casados, pero todos castidad. Ajá. Y castidad siempre implica una renuncia. Claro, puedo tener a la secretaria de mi trabajo que me gusta, no le estoy haciendo nada, estoy casado, no le estoy haciendo nada, pero me gusta verla, pues no, tampoco. No tampoco. Y puedes sentir la atracción, Ajá. pero tampoco vas a sacar foto y después ver la foto todo el día. Ay, platico con ella, Pues sí. me da cuenta, pues no. Sí. Perdón, yo última pregunta de esto, es que para acá surgió una, o sea, si vives con tu novio sin tener relaciones, Es muy peligroso. sí, claro, Sí. el problema es por el peligro, ¿no? O Por- sea, sí. no es tanto que estés cometiendo pecado como tal, Es el peligro. sino que la carne es débil y... Es el peligro y el escándalo. Ok, Las dos cosas son problemáticas. ok. Sí. Ah. Bueno, me doy cuenta de una cosa y no es algo mal, pero es que una semana es poca para todo esto, ¿verdad? La verdad es que sí. Y estamos otra vez atrasados en un tema, pero no importa. Mejor, en vez de correr y dar prisa, ¿verdad? Mejor lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es con los últimos dos temas, tanto mitos anticatólicos como Inquisición, voy a mandarles artículos, cosas que yo escribí, que pueden ayudar, ¿verdad? Pero prefiero eso a estar así presionado, porque si vamos a hacer eso, no vamos a aprender bien. Y estas preguntas y discusiones que tenemos son buenas. ¿Me explico? Ok. Entonces, sí, estamos atrasados en un tema, pero no pasa nada. Sagradas órdenes. Juan 17, 6 a 19. ¿Eso es la orden de sacerdotal? No, después viene la unción de los enfermos. Sí, Eso es orden ajá, sí. sacerdotal. Ordenación sacerdotal, sí. Ok, entonces aquí dice, Jesús está hablando con sus apóstoles en la última cena.
Y ahora estaba rezando al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, los apóstoles. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Está hablando explícitamente ahora de sus apóstoles, que son los primeros sacerdotes. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Y sigue ahí en su oración, a través de la cual consagra al Padre a estos primeros obispos. Lucas 22, 14 a 20. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y siguen las palabras de la consagración. Lo importante aquí es cuando Cristo dice: hacer esto en memoria de mí. Otra vez tenemos algo implícito. Igual que la confesión, implícita está eso de confesar. Acá está implícito que no pueden hacer esto en memoria de Cristo si no tienen el poder de la consagración. Y la Iglesia siempre ha entendido este momento como tal, como el momento de la institución de ellos, 12, como sacerdotes. Toda la carta a los hebreos se trata de Cristo como sumo sacerdote. Y no sé si ustedes a veces leen así la Biblia nada más. Sé que sale mucha Biblia en vísperas y en laudes, que está padrísimo, pero a veces nos hace bien leer una carta completa. Y yo les recomiendo que la carta de los hebreos, son 13 capítulos. Cuando tengan tiempo, léela, está excelente. ¿Y por qué? Porque toda la carta se trata del sacerdocio de Jesús. Y habla de cómo es su sacrificio y cómo hace todo por nuestro bien y como el puente entre Dios y los hombres, el mediador. Pero la pregunta que puedes hacer a los protestantes es esto, ¿verdad? Es decir, si hubo sacerdocio en el Antiguo Testamento y luego Cristo es como el cumplimiento de eso, y si sabemos bien que llamó a unos seguidores, simplemente no hace sentido que dejaría de existir el sacerdocio después de Jesús. No es una posición muy lógica, ¿verdad? Y claro, ellos tienen ministros y pastores y todo lo demás, pero no tienen sacerdotes. Anglicanos y luteranos sí. No tienen un sacerdocio sacramental, pero tienen lo que se llaman sacerdotes. Los demás protestantes ni eso, ¿verdad? Tienen hombres normales que son pastores, pero a fin de cuentas no son sacerdotes. ¿Por qué? Porque según ellos el sacerdocio no es bíblico.
Pero por supuesto es bíblico, porque no han leído la carta a los hebreos. Es importante. A veces ellos quieren decir Biblia, 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 pero no sacan la verdad de la misma Biblia. Vamos a ver Hechos 6, 3 a 6. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Repito, después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Así vemos que imposición de manos es para confirmación y también es para ordenación. Son los dos sacramentos que usan ese gesto: confirmación y ordenación. Oye, Sí, yo, es que no sé cómo preguntar, pero a ver, los sacerdotes no se casan, pero en ese tiempo Pedro estaba casado, o sea, la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Cómo era sacerdote? en este tiempo la mayoría de los sacerdotes se casaban. Pero vamos a ver ese tema bien en la siguiente, ¿ok? Porque sí es importante eso. Ok, pero fíjense bien que el sacerdocio tiene su carácter, su identidad y el celibato. Y durante los primeros siglos de la iglesia eran vistas como cosas separadas. Es decir, todos sabían que incluso era conveniente el celibato para un sacerdocio, pero no eran vistas como ahora. Es decir, sacerdote no se casa. No, en aquel entonces eran dos cosas separadas. Porque a fin de cuentas, el celibato no tiene que ver con la esencia del sacerdocio. La esencia del sacerdocio es una configuración con Jesucristo y el poder de consagrar, ¿verdad? ¿Puedes repetir la esencia de sacerdocio? Sí, la esencia del sacerdocio es ser configurado con Jesús, es decir, ser otro Cristo, ¿verdad? Seguidor íntimo de Cristo, y por consiguiente tener ese poder de perdonar pecados y consagrar la hostia en el cuerpo de Jesús. En otras palabras, ser sacerdote no implica intrínsecamente ser célibe, porque esta es disciplina y no es doctrina. Pero vamos a ver ese tema mucho más después. Hechos 13, 2 a 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Aquí tenemos la ordenación sacerdotal de San Pablo en este momento. Tanto así que todavía lo llamaban Saulo. Y a partir de su ordenación se reconoce como Pablo. Hubo un momento importante aquí. ¿Por qué? Porque ya era el sacramento de la ordenación, de las sagradas órdenes. 1 Timoteo 4, 14. Y aquí está, pues, aconsejando Pablo a Timoteo, que es otro obispo. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahí está más explícito.
porque el presbiterio es igual al sacerdocio. Son sinónimos. Y hay referencia a la imposición de manos, por la que Timoteo fue constituido no solo sacerdote, sino obispo. Sí. ¿A qué se refiere con intervención profética? ¿Te refieres a lo que acabo de leer? Ajá. O, a ver, ¿dónde sale? En el 14, justo, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética. Ajá. Quiere decir aquí que en aquel entonces la profecía era considerada como un don más para las personas ordenadas. Es decir, no solo eso, sino la sanación, ¿verdad? Sanación, profecía. Estos dones carismáticos y extraordinarios, en aquel entonces, a lo mejor porque era la iglesia antigua, eran consideradas normales, ¿verdad? Otra cuestión es por qué cambió, bueno, no sabemos, pero así era en aquel entonces. Voy a terminar este tema y luego esta clase con una pregunta que surge muchas veces. ¿Por qué la iglesia no ordena a las mujeres? Primero, no tiene que ver con la santidad. ¿Por qué? Porque sabemos bien que la Virgen María era la más santa, mucho más que los apóstoles. La María Magdalena, una seguidora más fiel a Jesús que cualquier de los 12. Entonces, no tiene que ver con la dignidad, ni con la santidad, ¿verdad? Ni con la fuerza física, ni con el estatus social. Tiene que ver con algo mucho más básico. Y es la identidad esencial del sacerdote es ser otro Cristo. Ser el seguidor, la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Y ser representante de Jesús. Y dado que el sexo no es solo algo que tenemos, sino algo que somos, la persona adecuada para ser imagen fiel de Jesús es una persona masculina. Nada que ver con la dignidad, nada en absoluto. Una imitación total. Una imitación total, exactamente, que incluye género. ¿Por qué? Porque género no es algo que tenemos, sino algo que somos. Es parte de la esencia de la persona. Ahí tal cual. Y luego, como bajando a lo práctico, ¿por qué no lo hacemos? Aunque hay una razón teológica. Porque si Cristo no lo hizo, la iglesia no se atreve a hacer algo que Cristo no hizo. Puede existir opiniones, ¿ok? Pero es solo para contestar por qué no se ha dado. Y otra vez, repito, nada que ver con la divinidad. Habrá santas a un rango mucho más alto que muchos sacerdotes. Ni tiene que ver con eso, ni con la unión con Jesús o con Cristo, ¿verdad? La misma Madre de Dios no es sacerdote. Y ella es la más santa de todos. Pues eso un poco para concluir el tema de Sí, Sagradas. como que de lógico hubiera sido que María fuera la que pusiera manos, la que hiciera como esas cosas, ¿no? Exacto. Y pues, ¿por qué no lo habrán hecho a María, ¿verdad? Sí, era la más digna y la más capaz de todos. Bueno, ya como les dije, me alargo, pero no más de 15 minutos, ojalá. Vamos a vernos a las 5:45 para la siguiente. ¿Ok? Ajá. Nada. Ok, sí. Hasta luego, Paula. Nos vemos en media hora. Ok. Bye. Bye, Ana.